Hola, en este vídeo vamos a continuar usando el resto de los estilos de capa. Aquí podemos ver el aspecto de nuestro archivo después de los últimos cambios realizados y que hemos estado haciendo siguiendo el texto de nuestro libro. Como ves, tenemos aquí la capa trofeo en la que hemos añadido los efectos de bisel y los estilos de el bisel y relieve y el estilo de sombra paralela. Observa cómo al hacer doble clic aquí en el bisel y relieve se nos abre el cuadro de diálogo en el que están los valores que hemos dado a ese bisel y relieve. También observa como si nosotros quitamos, por ejemplo, desactivamos el checkbox de textura, se nos quita, deja de ser visible, dejando sin efecto la misma, ¿no? También podemos hacer lo mismo con contorno y también podemos volver a modificar los valores en general que tenemos de nuestro del bisel, como inglete inferior, relieve, etcétera, etcétera. Podemos hacer cualquier modificación. También vamos a cancelar. También, si le quitamos, presionamos sobre el icono de visualización, eliminamos todos esos efectos, esos estilos que tiene el estilo de capa, bisel y relieve, quedándonos solo la acción de estilo centrada en el estilo de sombra paralela. De igual modo podemos activar y desactivar este, desactivamos sombra paralela, si hacemos doble clic en ella también se nos abriría el correspondiente cuadro de diálogo, pudiendo nosotros modificar los valores del mismo. Por ejemplo, si modificamos opacidad, vemos como nuestra sombra cambia de tonalidad, se nos hace más oscura, y también podemos girar, modificar el direccionamiento de nuestra sombra. Vale. Vamos a dejarlo como estaba, pulsando cancelar. Vamos ahora a seleccionar la capa hoja y haciendo clic de nuevo aquí abajo en añadir un estilo de capa, pulsaremos y seleccionaremos el siguiente de los estilos a bisel y relieve, que es trazo. No sé si te habrás percatado, pero tan solo al seleccionarlo, que se abre el cuadro de diálogo correspondiente, a nuestra hoja le ha aparecido un pequeño contorno, aquí puedes verlo, un pequeño contorno, un tracito negro, que podemos modificar en sus valores y en más aspectos. Por ejemplo, si nosotros damos acá en tamaño, vemos cómo aumenta el grosor de nuestro trazo. También podemos modificar su posicionamiento, es decir, si queremos que el trazo sea interior como está haciéndolo ahora, observa cómo crece hacia adentro, o queremos que sea exterior. Y su dirección, vemos ahora cómo crece hacia afuera y está por fuera del contorno de nuestra hoja. También podemos hacerlo, hay otra opción que es la de centro, que quedaría la mitad fuera y la mitad dentro. Entonces, al cambiar, vemos que crece en las dos direcciones, ¿no? Desde fuera hacia adentro, o sea, hacia adentro y hacia afuera, ya que el centro de la hoja, en el centro estaría el contorno de la hoja. Podemos modificar su opacidad, como vemos, podemos hacerla más o menos opaca. En este caso, como debajo tenemos la capa que tenemos debajo de la hoja es fondo, solamente obtendremos esas tonalidades más claras porque el blanco es el que hay por debajo. Pero si hubiera otro color, veríamos otras tonalidades distintas. También tenemos el modo de fusión, que, igual que antes, está condicionado a que, en este caso, nuestra capa fondo es blanca.
pero mientras no utilicemos otro color, pues no veremos muchos efectos con ello, ¿no? Pero podemos aplicarle a ese trazo un modo de fusión con la capa fondo que hay debajo. También podemos modificar su color, por ejemplo, aquí podemos modificar su color. Podemos decir que el contorno sea con ese color rojo y esa opacidad, que por eso ha aparecido así. O también podemos decirle que en vez de un color, vamos a hacer acá el color, que en vez de un color sea un degradado. Nos aparece aquí un degradado. Vamos a darle más opacidad para que se pueda apreciar mejor y podemos ver el degradado de nuestro trazo. Y también podemos modificar su direccionamiento. Bien, también aumentar la escala de la escala de nuestro degradado, de nuestro relleno, hacerla más o menos, o sea, que ocupe más o menos tamaño, y aplicarle también un tramado, que no, aquí en este caso no será apreciable. La versión CC de Photoshop ha incluido la opción de poder añadir nuevos trazos al trazo ya creado. Así, tenemos acá trazo, si hacemos otro clic, nos crea un nuevo trazo que podemos, yendo a él, podemos decirle, por ejemplo, como teníamos aquí centro, vamos a modificar y vamos a darle un exterior. Y le vamos a utilizar un color para que lo podamos ver mejor y apreciar mejor. Vamos a darle color. Perdón, acá vamos a darle en degradado color y utilizamos. Vemos que hemos creado un trazo exterior por el borde del trazo que previamente habíamos hecho. Del mismo modo, podemos volver a hacer añadir otro nuevo trazo más y decirle que en este caso lo queremos interior y tendríamos ese efecto conseguido. 3 trazos y 2 de ellos envolviéndolos uno por fuera y otro por dentro. Aquí quedaría reflejado en la capa de la hoja como 3 trazos que podemos activar o desactivar en cada momento. Pulsamos OK y continuemos ahora seleccionando la capa flor y yendo de nuevo al icono de añadir un estilo de capa, seleccionaremos sombra interior. Vamos a desplazar esto para que podamos verlo mejor. Se nos abre el cuadro de diálogo y tenemos aquí el campo estructura y el campo calidad. En el área de estructura tenemos, en primer lugar, parámetros numéricos que modifican aspectos de la sombra como el color, también el modo de fusión con la que ésta se fusiona con el color base, que por tratarse de una sombra interior será el color del objeto, es decir, el rojo. Y también la opacidad. Vamos a modificar estos parámetros y vamos a ver cómo cambia el aspecto de la figura haciendo esto. Vamos a empezar cambiando la opacidad, vamos a aumentarla y vemos que al aumentarla nos aparece, no veíamos hasta ahora, no teníamos visión de la sombra y ahora nos aparece. Es decir, la opacidad aquí de la sombra está haciendo que esta, si no la aumentamos, pues quede un poco visible. Así modificamos por otro lado, vamos a darle aquí, también podemos cambiar el color de la sombra, darle un color gris, como vemos cambia ese color, o otro distinto, podríamos irnos a ponerle un color azul, ¿no? A jugar acá, ¿no? Pero bueno, partiendo de donde estábamos, vamos a dejarle con el color negro, bien, dejamos ahí con el color negro aquí abajo, y nos vamos a ver cómo influye la fusión. Al ser una sombra interior, es decir, está encima de
de nuestro objeto, en este caso esta especie de trébol de 5 pétalos de color rojo, pues es decir, el color base sería el que tiene el objeto, porque es interior a él la sombra. Entonces estaremos fusionando, el color de fusión sería el negro con el color base, que es el rojo. Lógicamente, al utilizar negro sobre un rojo nos va a aparecer siempre el negro, ¿no? Si nos vamos a trama, por ejemplo, pues no nos daría ningún color, porque el negro no deja el color en este tipo en este grupo de fusiones, el negro no influye. En superponer, pues acá o en luz intensa, pues podrá aparecer algo, vemos que aparece algo ahí, en luz lineal se nota aún más, etcétera, etcétera. También si en este caso, en vez de coger este color, cogiéramos un color como un gris claro, con un gris clarito así, y entonces lo pusiéramos y diéramos ahora en tipo de fusión, pues un tipo de fusión como los que están en este grupo, como trama, lo acusaríamos. De hecho, se puede ver cómo cambia ahí. Vamos a ver en aclarar también, en sobreexponer color, aparece ahí esa tonalidad amarillenta. Que todo esto, lógicamente, es más visible si modificamos los otros parámetros que están aquí debajo, como distancia, que tiene solamente 8 píxeles, que es lo que estamos viendo. Si nosotros cambiamos ahora en distancia, se hace visible esa sombra y cambia el aspecto, o sea, es más notoria, ¿no?, de la sombra. Si le diéramos a más avanzando, vemos como la sombra interior, la distancia está separando, por así decirlo, el objeto de la sombra interior. ¿Vale? Vamos a ver estos parámetros a continuación. Estos parámetros, como el que acabamos de ver, distancia, modifican aspectos o controlan aspectos geométricos de la sombra, empezando por el ángulo que tenemos acá, que nos permite modificar. Vamos a darle más sombra para que pueda ser notorio y vamos a cambiar y vamos a ponerlo en multiplicar el color. Vamos a darle un color como el de antes, oscuro, negro, para que sea notorio y se pueda apreciar mejor lo que queremos mostrar. Damos acá una mayor distancia. Entonces, aquí estos parámetros como el ángulo, estamos modificando el direccionamiento de nuestra sombra interior. Y por otro lado, esta distancia nos hace, pues eso, aumentar la distancia entre la sombra y el objeto. Este otro, el tamaño, también expresado en píxeles, vemos que lo que nos hace es extender vamos a hacerlo muy grande para que pueda hacerse más notorio, la distancia, y entonces la distancia nos da esa, en un tamaño pequeño, queda con el tamaño en cero, quedan separados, pero de una forma nítida. Sin embargo, aumentando el tamaño de la sombra, estamos difuminando, por así decirlo, el objeto respecto a la sombra. Retraer nos da también la posibilidad, vamos a retraer acá, vamos a cambiar acá. Entonces, el retraer, observamos cómo el objeto se nos convierte, se nos hace como se nos retrae y nos permite dar ese aspecto de volumen, aunque esto último también se puede conseguir, como hemos visto antes, con el estilo de bisel y relieve. Por último, el área de calidad nos está dando la posibilidad de modificar el contorno de esa sombra, ¿no? Aquí tenemos una serie de contornos preestablecidos por Photoshop que hacen que podamos cambiar ese contorno de nuestra sombra y que nosotros podemos también personalizar, ya que si hacemos clic en el icono que tengamos seleccionado, en este caso es el contorno lineal, nosotros podemos introducir cambios en él, un punto. Esto lo veremos mejor cuando
en el tema que dediquemos a ajustes y hablemos de los ajustes, hablaremos de las curvas, del ajuste de curvas, que es muy interesante y podrás comprenderlo mejor. Aquí pues solamente quiero que te quedes con esto, con que tú puedes personalizar, además de los contornos que hay aquí en Photoshop, puedes crear tú otros y guardarlos. ¿Ves que aquí tienes la posibilidad de guardar? Damos OK. Por último, tenemos la opción de ruido. Para poderlo ver mejor, vamos a dejarlo antes en la posición esta lineal que tenemos y vamos a observar ahora cómo al aumentar aquí este parámetro vemos cómo nuestra imagen aparece, la sombra se ve con este aspecto de punteado, que es lo que en términos fotográficos, y ya hablaremos también en el curso de ello, se denomina ruido. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que también la versión Photoshop CC incluye, igual que en el caso de trazo, la posibilidad de añadir una sombra interior a una sombra anterior previamente ya establecida. Observa que en cuanto hemos dado y hemos creado otra con las mismas características que la anterior, al dar al signo este más y nos ha creado en este lado una doble sombra interior, el aspecto de la sombra interior se ha visto modificada como realzándose, debido al factor, lógicamente, a este aspecto, al modo de fusión de multiplicar. Bien, OK, damos OK. Veamos ahora el estilo de capa de satinado. Seleccionamos la capa Luna y en el icono de añadir un estilo de capa seleccionaremos satinado. Observa el aspecto que toma nuestra imagen. Al igual que con otros estilos, tenemos una serie de parámetros que nos permiten modificar este estilo, como opacidad, como la fusión, por ejemplo, acá, superponer, permite modificar y también dándole otras tonalidades, por ejemplo, acá nos permite multiplicar, por ejemplo, vamos a verlo, dar efectos como así, multiplicar, adquiere una tonalidad como de un brillo, una especie de un desatinado, adquiriendo una serie de brillos. Brillo sería puedes modificar su orientación, también su distancia, también el tamaño que hace que se difumine más o menos, ¿bien? Y también el contorno de ese brillo, ¿no? El contorno puedes modificarlo adquiriendo formas pues muy variadas que también puedes, como ya hemos visto anteriormente, personalizar. Cerramos, damos OK. Seleccionamos ahora la capa llamada corona y vamos a ver tres estilos parecidos en su funcionalidad. Se trata de estos tres: superposición de colores, superposición de degradado y superposición de motivo. Vamos a empezar con el primero, superposición de colores. Hacemos clic en él, se nos abre el cuadro de diálogo, nos muestra un color, el color gris, un modo de fusión, en este caso normal, y una opacidad. En el primer caso, si nosotros modificamos el modo de fusión, estaremos fusionando este color gris sobre el color base, que será el que originariamente tiene la corona. Vamos a verlo. Si nosotros, por ejemplo, le quitamos opacidad a vemos que descubrimos el color que antes teníamos.
el color que teníamos antes de abrir el cuadro de diálogo. Y con el modo de fusión podemos, lógicamente, aplicarle otros modos de fusión que darán a nuestra imagen un aspecto diferente. Del mismo modo que también podemos modificar su color, pudiendo, en el caso de este, pues descubrir fusiones muy interesantes. Bien. Restauramos. Y cancelamos. Para ahora seleccionar el siguiente estilo, que es superposición de degradado. En superposición de degradado nos aparece su cuadro de diálogo, nos muestra como siempre un modo de fusión, nos muestra una opacidad y nos muestra un degradado que podemos sustituir por cualquier otro. Aquí podemos editarlo y modificar ese degradado. No lo hemos visto todavía en el curso cómo se modifica un degradado, lo veremos, pero para no perdernos ahora en esta cuestión, podemos seleccionar otro degradado cualquiera de los que nos ofrece por defecto nuestro Photoshop y vemos cómo nuestra corona adquiere aspectos diferentes al que tenía. Si modificamos el modo de fusión, estaremos fusionando ese degradado con el color base que teníamos, que era esa tonalidad amarillenta, y podremos adquirir colores y tonalidades fusionadas con esta. Asimismo, podemos invertir el orden de ese degradado y también que el degradado, en vez de ser lineal, sea radial, o sea en ángulo, o pueda ser reflejado. En fin, hay distintos estilos distintas maneras de modificar en el que podemos aplicar el degradado. Asimismo, el ángulo podemos también cambiarlo, y también la escala del degradado, es decir, que sea abarque más o menos. Esto se verá mejor con la funcionalidad de la escala, lo vamos a ver mejor cuando veamos ahora la superposición de motivo. Bien, restauramos, pulsando la tecla Alt, como ya sabemos, y así se modifica cancelar por restaurar, y cancelamos. Por último, vamos ahora a aplicar el último de estos estilos que hemos dicho, y es superposición de motivo. Damos, se nos aparece el cuadro de diálogo con el modo de fusión normal, la opacidad, que modificamos y empieza a emerger lógicamente la tonalidad que tenemos debajo, que era la amarillenta que teníamos primeramente. Podemos ahora cambiar el motivo que le aplicamos a nuestra imagen. Vemos que hay estos motivos, lo veremos también. Podemos crear nuevos nosotros, podemos descargarnos de internet, en fin, que hay muchas formas de modificar. Incluso tenemos un buen número de colecciones de motivos que vienen con Photoshop. Bien, vamos a coger este, por ejemplo. También vamos a ver ahora la posibilidad de cómo aumentar con la escala el tamaño. Esto es la escala, lo que antes hemos visto con el degradado, que no nos servía tan claro. Aquí ya lo podemos ver en qué consiste la escala. Hacemos que la escala aumenta el tamaño de nuestro motivo, en este caso, o de nuestro degradado. Bueno, que restauramos y cancelamos. Aunque con el primer ejemplo ya aplicamos el estilo sombra paralela, vamos ahora a aplicarla a la capa corona.
Seleccionamos la capa corona, vamos acá a añadir un estilo de capa y damos sombra paralela. Su cuadro de diálogo tiene los mismos parámetros que el de sombra interior. Podemos, para que sea más notoria, aumentar aquí su opacidad. Pero debemos tener en cuenta que, a diferencia de en sombra interior, el modo de fusión nos fusionaba el color de la sombra con el color de nuestro objeto, el rojo que vemos acá. Aquí la fusión, por ser exterior, la fusión se hace entre el color de la sombra y la capa que esté y el color que tenga la capa que esté debajo de nuestra corona. Como todas las que están debajo de nuestra corona, salvo la de fondo, son en esa área de la sombra transparentes, el único color base que nos encontramos es el blanco y será con ese con el que se fusionará. Observa que si yo resto acá opacidad, el color que se queda es el blanco. Es un pequeño detalle que quería hacer constar para evitar confusiones y diferenciar el concepto de sombra interior de sombra exterior. También hay otro detalle que debes saber y tener en cuenta. Observa este checkbox que tiene el cuadro de diálogo del estilo de capa de sombra paralela. Cuando este está activo, este checkbox denominado usar luz global, sin una composición de capas como esta que hemos estado utilizando, tenemos activo ese checkbox en todos nuestros cuadros de diálogo con sombras, tanto paralelas como interiores, y queremos en un momento determinado cambiar la dirección de esa sombra, no tendríamos necesidad de ir a cada uno de los cuadros de diálogo de cada una de esas capas, de sus estilos, para modificar esa dirección. Bastaría con que en una de ellas, como la que tenemos aquí, modificar esa dirección para que cambiara en todas ellas. Observa cómo si yo cambio aquí la dirección, me cambia tanto en el trofeo como en la corona la dirección de la sombra. Bien, hacemos OK. Bien, con esto hemos terminado. Quedan dos estilos más, que son resplandor interior y resplandor exterior. Puedes experimentarlo tú mismo y tampoco suponen, salvo las figuras que tenemos aquí, pues a lo mejor no son muy interesantes dado el color de fondo que tenemos. Pero bueno, tampoco son difíciles de aplicar y puedes tú mismo experimentar con ello. Bueno, espero que te haya sido útil este vídeo, un tanto largo desde luego, y sobre todo, vuelvo a insistirte en algo muy importante en Photoshop, la necesidad de practicar. Es la base del aprendizaje. Gracias por tu atención y hasta pronto.